Terremoto absoluto en el ciclismo mundial. La noticia que acaba de sacudir por completo el paddock del Tour de Francia. Lo que parecía imposible ha sucedido en las rampas más brutales de la alta montaña. Isaac del Toro ha obligado a todo el Tour a rendirse a sus pies. Y en el otro lado de la moneda, Juan Ayuso ve cómo el sueño del podio se le escapa entre los dedos. La tensión interna en el equipo UAE Team Emirates ha estallado por completo ante los ojos del mundo entero. Estamos presenciando una simple crisis de etapa o una de las traiciones tácticas más impactantes de la historia reciente del ciclismo. Ponte cómodo, porque hoy te contamos la parte uno de esta batalla campal. La jornada de hoy no era una etapa cualquiera. Hablamos de la alta montaña, allí donde el aire se vuelve escaso, el oxígeno apenas llega a los pulmones y las piernas empiezan a arder con cada pedalada. En el autobús del equipo, el plan al inicio del día era claro y transparente: proteger a Juan Ayuso para asegurar su puesto en el podio individual. Para esta misión, el joven prodigio mexicano Isaac del Toro tenía asignado el rol de escudero de lujo. Su trabajo era marcar el ritmo y hacer de cortavientos. Sin embargo, la montaña no entiende de estrategias de papel. A falta de 10 kilómetros para la cima, las fuerzas de Ayuso comenzaron a flaquear dramáticamente. A través del pinganillo, la orden desde el coche del director fue contundente y tajante. Isaac, frena, reduce el ritmo y remolca a Ayuso. Estamos perdiendo tiempo. Pero Del Toro miró hacia atrás. Vio a su jefe de fila sufriendo, completamente bloqueado por el ácido láctico, y al mismo tiempo vio la oportunidad de escribir su propia historia en el libro de oro del ciclismo. En una fracción de segundo, la ambición y el instinto ganador se apoderaron del mexicano. Se llevó la mano a la oreja y, en lugar de frenar, apretó los dientes y lanzó un ataque devastador. Un hachazo demoledor, un cambio de ritmo explosivo que dejó completamente seco a Juan Ayuso. Mientras el español se hundía en el asfalto sin capacidad de respuesta, Del Toro salía disparado hacia la cima como un auténtico misil imparable. Segundo a segundo, la distancia se multiplicaba. 30 segundos, un minuto, más de 2 minutos de diferencia. El podio que Ayuso tenía prácticamente amarrado se deshizo como un castillo de naipes en cuestión de kilómetros. Mientras los rivales directos superaban al español 1-1, Del Toro cruzaba la línea de meta con los brazos en alto, desatando la locura absoluta de los aficionados. Al cruzar la línea, la cara de Ayuso no era de cansancio, era de pura rabia y frustración. ¿Qué pasó realmente dentro del autobús del equipo tras este brutal desenlace? ¿Habrá consecuencias o sanciones internas para la joven joya mexicana? Esto es solo el comienzo de una guerra abierta. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la guerra interna en el UAE Team Emirates ha estallado por completo. Lo que ocurrió en la carretera fue solo el primer capítulo de una tormenta que amenazaría con cambiar el rumbo de todo el Tour de Francia. Tras cruzar la línea de meta, con los ánimos al rojo vivo y las pulsaciones a mil, todas las miradas se dirigieron hacia un solo lugar: el autobús del equipo. Los testigos en la zona de meta lo describen como un ambiente helado, cargado de tensión y rabia contenida. Juan Ayuso no esperó ni un segundo. Se quitó el casco con violencia, tiró su bicicleta contra el suelo y caminó directamente hacia el autobús sin hablar con un solo medio de comunicación. La frustración de haber perdido un puesto en el podio de la carrera más importante del mundo era evidente en cada uno de sus gestos. Minutos después llegaba la gran estrella de la jornada. Isaac del Toro, exhausto pero con la serenidad de quien sabe que acaba de hacer historia, descendió de su bicicleta entre los vítores y aplausos de una afición mexicana y neutral que no paraba de corear su nombre. Pero al cruzar las puertas del autobús, los aplausos se convirtieron en un silencio sepulcral. Según filtraciones desde el interior del equipo, las palabras entre Ayuso y del Toro no se hicieron esperar. Rompiste el plan, me dejaste tirado cuando más te necesitaba. Habrían sido los reclamos del español frente al cuerpo técnico. La respuesta de Del Toro, fiel a su estilo frío y enfocado, fue letal. El ritmo era demasiado lento para defender el puesto. Si no atacaba yo, los rivales nos iban a comer a los dos. Los directores deportivos se encontraron de pronto en medio de una encrucijada monumental. Por un lado, la disciplina del equipo y la lealtad a la jerarquía exigían sancionar la insubordinación de Del Toro, pero por el otro lado, los números no mienten.
El ataque del joven mexicano no solo salvó los papeles del equipo en la jornada, sino que posicionó a Del Toro como la verdadera carta fuerte para pelear en la clasificación general. En las ruedas de prensa posteriores, el contraste fue absoluto. Mientras un visiblemente molesto Ayuso declaraba ante los micrófonos que las cosas dentro del equipo se hablarán a puerta cerrada porque hoy no se respetó la estrategia, Del Toro mantuvo la calma y envió un mensaje entre líneas que dejó a todos con la boca abierta. Yo vine a correr con las piernas, no con excusas. La carretera pone a cada uno en su lugar. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Los titulares de todo el mundo abrieron con imágenes del mexicano celebrando en solitario, calificando su movimiento como una obra maestra de ambición deportiva, mientras señalaban el colapso táctico de Ayuso. El Tour de Francia no perdona y la afición ya ha tomado su decisión, se han rendido ante el talento y la audacia de Isaac Del Toro. Ahora la pregunta que retumba en todo el pelotón es devastadora. ¿Qué pasará en la siguiente etapa de alta montaña? ¿Aceptará Ayuso trabajar para Del Toro o buscará su propia venganza en el asfalto provocando una ruptura definitiva en el equipo? La tensión está en su punto máximo y nada volverá a ser igual. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Hizo bien Del Toro en atacar o debía esperar a Ayuso? Suscríbete para no perderte el desenlace en la parte 3. Llegó el día del juicio final en la alta montaña. Tras 24 horas de tensión insoportable, filtraciones a la prensa y un ambiente en el autobús del Team Emirates que se podía cortar con un cuchillo, arrancaba la etapa reina del Tour de Francia. Toda la prensa, los rivales y millones de aficionados alrededor del mundo solo tenían una pregunta en mente. ¿Habría tregua en el equipo o veríamos una traición en vivo y en directo? Desde el primer kilómetro, el ritmo impuesto por los equipos rivales fue infernal. Sabían perfectamente que la escuadra árabe estaba fracturada por dentro y salieron a oler la sangre. La estrategia enemiga era clara: aislar a Isaac Del Toro y a Juan Ayuso para obligarlos a enfrentarse cara a cara en las rampas más duras de la jornada. A medida que la montaña empezaba a devorar a los corredores y el pelotón se reducía a un selecto grupo de favoritos, la imagen en pantalla era casi real. Ni Ayuso le dirigía la mirada a Del Toro, ni Del Toro buscaba la rueda de Ayuso. Corrían bajo la misma camiseta, pero eran dos lobos solitarios luchando en el mismo terreno. A falta de 5 kilómetros para coronar el puerto de categoría especial, los ataques de los rivales directos por el podio comenzaron a caer como bombas. El primero en flaquear, para sorpresa de nadie, pero para dolor de muchos, volvió a ser Juan Ayuso. Las piernas del español sencillamente dijeron basta. El desgaste físico y la presión mental acumulada en las últimas horas le pasaron una factura devastadora. Fue en ese preciso instante cuando todo el mundo esperó la reacción de Isaac Del Toro. Se detendría esta vez a ayudar a su compañero para salvar la imagen institucional del equipo. La respuesta fue un no contundente. Del Toro no solo no miró hacia atrás, sino que respondió al ataque de los favoritos con una potencia y una sangre fría que dejaron helados a sus perseguidores. El mexicano se puso de pie sobre los pedales, demostrando una superioridad física aplastante. Cada pedalada era un golpe de autoridad que reafirmaba lo que ya todos sabían: el nuevo líder indiscutible del equipo no se designa en una reunión de directores, se gana a fuerza de pulmón y corazón sobre el asfalto. Mientras Ayuso cruzaba la línea de meta visiblemente abatido, perdiendo un tiempo precioso que lo alejaba definitivamente de cualquier aspiración al podio, Isaac Del Toro levantaba los brazos en meta tras una demostración monumental. No solo había consolidado su posición en el podio individual, sino que se ganaba el respeto y la admiración unánime de toda la caravana del Tour de Francia. El resultado final es histórico. Isaac Del Toro ha firmado una de las páginas más brillantes en la historia reciente del ciclismo internacional, demostrando que la valentía y el hambre de victoria están por encima de cualquier cálculo político. Por su parte, el equipo se enfrenta ahora a una reestructuración profunda de cara al futuro. El Tour de Francia ha dictado su sentencia, la carretera ha puesto a cada uno en su sitio y el mundo del deporte se rinde ante la leyenda naciente del joven mexicano. Muchas gracias por acompañarnos en esta miniserie especial. ¿Qué opinas del resultado final? Déjanos tu comentario, dale a me gusta y suscríbete para más análisis deportivos de alto impacto.
el epílogo de una batalla legendaria que cambió el ciclismo para siempre. Tras el terremoto táctico en las montañas y la consagración de una nueva jerarquía en la carretera, la etapa final en los Campos Elíseos de París no fue un simple paseo de exhibición, fue el escenario de la coronación oficial de una nueva era. Con el arco de triunfo de fondo y el rugido de miles de aficionados a los lados del circuito, el contraste entre los dos protagonistas de esta historia no podía ser más evidente. Juan Ayuso rodaba en la parte trasera del grupo, con la mirada perdida y asumiendo una dura lección de humildad que tardará tiempo en digerir. La pérdida del podio no solo afectó sus números en la clasificación, sino que fracturó su estatus como el líder protegido del proyecto. Por su parte, Isaac del Toro desfilaba con el porte de un gigante. Luciendo con orgullo su trofeo de podio y portando la bandera mexicana sobre los hombros, el joven prodigio demostró que el liderazgo no se exige por contrato ni por galones del pasado. El liderazgo se conquista con coraje, carácter y piernas de acero cuando la carretera más aprieta. Las repercusiones de este tour no han tardado en hacer eco en las oficinas de los principales equipos del mundo. La prensa internacional ya califica el movimiento del Toro como el golpe de estado deportivo más audaz de la última década. Un movimiento que dividió opiniones en el autobús, pero que unificó el respeto de toda la afición global. Dentro del UAE Team Emirates, las decisiones para la próxima temporada ya han comenzado a tomar forma. Las filtraciones confirman que el equipo reestructurará su calendario, otorgándole a Del Toro la jefatura de filas absoluta para las próximas grandes vueltas. El mensaje para todo el pelotón ha quedado grabado a fuego. La era de la especulación ha terminado. Ha comenzado la era de la audacia. Isaac del Toro no solo conquistó un podio histórico, se ganó el derecho de escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del deporte internacional. El Tour de Francia, con toda su exigencia, su tradición y su crueldad, terminó rendido ante los pies de la joya mexicana. Y así concluye este viaje lleno de tensión, rivalidad y pura pasión ciclista. ¿Crees que Del Toro podrá ganar el maillot amarillo en su próxima participación? ¿Volverá Ayuso a recuperar su nivel? Déjanos tu opinión en los comentarios, apoya el video con tu me gusta y suscríbete para no perderte las próximas historias del deporte mundial. El impacto de una sacudida que sigue retumbando en el deporte mundial. Días después de que la marea amarilla y el confeti se limpiaran de las calles de París, la resaca mediática y estratégica de este Tour de Francia sigue en su punto más alto. Lo que sucedió entre Isaac del Toro y Juan Ayuso ya no es solo una historia de 3 semanas sobre la bicicleta, se ha convertido en el nuevo gran debate del deporte internacional. En los despachos de los patrocinadores y directores de equipo, los teléfonos no han parado de sonar. Isaac del Toro ha pasado de ser una promesa emergente a convertirse en la marca deportiva más codiciada del momento. Su descaro, su carisma y esa frialdad casi quirúrgica para atacar en el momento de mayor presión lo han transformado en un fenómeno de masas que trasciende las fronteras del ciclismo. Pero mientras el mundo celebra la eclosión de la joya mexicana, en la sombra se gesta una reconstrucción inevitable. Para Juan Ayuso, este golpe ha significado el momento más duro y transformador de su carrera. Perder el podio y ver cómo su propio escudero le arrebataba el protagonismo ante los ojos de todo el planeta ha dejado una herida abierta. La gran incógnita ahora es si esta derrota aplastante quebrará su confianza o si se convertirá en el combustible para un regreso implacable. Dentro del propio pelotón, los rivales han tomado nota. Los grandes capos del ciclismo mundial saben que ya no pueden plantear las carreras pensando únicamente en los nombres consolidados. Ahora hay un nuevo depredador en la carretera, un corredor que no respeta jerarquías de papel y que está dispuesto a romper cualquier pacto de caballeros si detecta la mínima debilidad en sus contrincantes. Los analistas ya anticipan lo que será la próxima temporada, una guerra fría dentro de la propia escuadra del UAE Team Emirates y un enfrentamiento brutal en la carretera cada vez que Del Toro y Ayuso vuelvan a compartir línea de salida. La rivalidad ya no es secreta, es pública, implacable y promete regalarnos episodios inolvidables en los años por venir. El Tour de Francia de este año no solo coronó a un podio histórico, marcó la línea divisoria entre el ciclismo del pasado y una nueva era dominada por la valentía sin concesiones. Isaac del Toro ya no es el futuro,